CNI presenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Séptimo Día. Esta semana el equipo de CNI tuvo oportunidad de entrevistar largamente al expresidente José López Portillo. Se tocaron muchos temas, entre ellos cómo ve el presidente que introdujo el IVA a la economía nacional, la reforma fiscal recientemente aprobada, por qué dice que le falta oficio político al gabinete que gobierna ahora, y cómo juzga este exmandatario que no tuvo contrincantes para alcanzar la presidencia la actuación de Vicente Fox. Evidentemente también le preguntamos a José López Portillo sobre el proceso de divorcio de su segunda esposa Sasha Montenegro, un asunto personal que actualmente se ventila públicamente. ¿Cómo se siente un hombre que hace 20 años tuvo todo el poder y ahora ve desde una silla de ruedas su vida privada expuesta? Acompáñenos en esta reveladora conversación que trasluce el desencanto, dolor y nostalgia por una época que quedó atrás. Y aquí la voz de un hombre que tuvo todo el poder y hoy habla de decrepitud, fragilidad e impotencia. Bueno, don José, muy buenos días. Buenos días. Gracias por recibirnos. ¿Sigue siendo priista, don José? Naturalmente, señor, hasta la muerte. ¿Por qué, don José? ¿Qué? Pues porque es el partido de la Revolución Mexicana y yo soy un convencido de ella. Soy de la generación educada por la Revolución en las escuelas de la Revolución. La primera escuela que hizo José Vasconcelos con sello revolucionario fue la Benito Juárez. Hizo la escuela a los maestros, a los programas, a todo cuanto significaba revolución. Entonces fui educado en ella persistí y a ella acudí cuando mi inclinación vocacional se inclinó por el servicio público después de haber descubierto el derecho público al que me dediqué en mi primera vocación de maestro. Don José, entonces sigue siendo priista y ahora el PRI se enfrenta a una gran disyuntiva. ¿Roberto Madrazo o Beatriz Paredes? ¿Qué me diría? Bueno, mire usted, sobre el particular, tenía yo una tesis primaria que era muy extendida, que buscáramos para evitar divisiones en el partido, que en este momento es lo más importante, buscáramos un candidato de unidad. Pero reflexionando, he llegado a la conclusión de que debemos concebir el partido a largo plazo, dadas las circunstancias, y de que debemos educar en la democracia partidista a nuestro partido y que un candidato de unidad de alguna manera sería facilitar la fórmula de suscripción tomando con decisiones que se toman en la cúpula, porque de alguna manera el entendimiento entre los candidatos es cupular y tenemos que educar al partido en que las bases sean las que participen y tomen decisiones y elijan candidatos. En consecuencia, creo que si concebimos al partido a largo plazo, como debe ser, debemos empezar cuanto antes con el ejercicio democrático partidista. ¿Y quién le gusta? ¿Beatriz Paredes, que la conoce usted muy bien? A los dos los conozco perfectamente bien. También a Roberto Madrazo. A Roberto Madrazo. De hecho, pues puedo presumir que se inició en la política desde abajo, como brigada del camino en mi campaña política. Era uno de los muchachos que iba de avanzada recogiendo peticiones y desahogando lo que podía desahogarse en una estructura que concebí en mi campaña para facilitar los recorridos y llegar a los lugares de compromiso con toda puntualidad. Entonces es uno de los muchachos que empezaron a participar en eso. Y a Beatriz Paredes la conocí ya como
como una candidata, como una política madura. Joven. Muy joven, muy inteligente, con muchas cualidades, igual que Roberto. Entonces, en consecuencia, cualquiera que sea el que las bases, y es importante subrayar que deben ser las bases las que elijan para que se empiecen a introducir, a impregnar de democracia partidista, y que no sean las cúpulas las que sigan tomando las decisiones, como sería la de que se designara un candidato de unidad. Serían las cúpulas las que siguieran tomando sus decisiones, que se tomen ya desde abajo, que empecemos cuanto antes a educar a nuestros partidistas en el ejercicio de una democracia también partidista, que reúna las condiciones de credibilidad que afortunadamente los presidentes priistas pudimos introducir en las leyes electorales que nos han llevado a esta posición. ¿Y va a ir a votar, don José? ¿Va a ir a votar por qué? Por el 14 de febrero, el 16 de febrero, en la elección del precio iba a ir a votar. Sí voy a ir a votar. ¿No ha decidido por quién? Ese secreto. ¿Por qué secreto, don José, si dice que tienen que aprender los priistas a saber tomar partido, a tener este tipo de Porque que sean ellos los que decidan. Pero usted forma parte de los priistas. Yo soy un partidista más, o partidario más, para decirlo mejor, un partidario más que voy a ejercer mis derechos de miembro de un partido. Ocupé un puesto de selección y ahora voy a ocupar mi posición de partidista común y corriente y ejercer el derecho al voto que la estructura del partido me da. En secreto. Y secreto, claro. Ahora, don José, retomo el tema de la Revolución Mexicana y aquella célebre entrevista que le dio a la revista Proceso hace 10, 15 años, en la que dijo: yo soy el último presidente, yo fui el último presidente de la Revolución Mexicana. No, bueno, está bien. Eso es lo que dije en Misiones, Argentina, sí, a una conferencia que fui a dar, sí, con motivo del centenario del encuentro de los dos mundos. En 92. En 92 di una conferencia en Misiones y allá mandó la revista. Bueno, de acuerdo. Perfecto. Pero sí dijo eso: yo fui el último presidente de la Revolución Mexicana. Pero lo fundé, dije, porque soy todavía estatista y porque creo en la economía mixta, que son las últimas expresiones que asumió la Revolución Mexicana. Y entonces me asumí el último por esas razones. De acuerdo. Sigo pensando en que en un país con las desigualdades que existen en el nuestro, solo el Estado tiene facultad y capacidad para resolver esas desigualdades, porque el mercado y su libertad, la libertad del mercado, el libre mercado y la competencia, de alguna manera no hace que prevalezcan otros valores a los de la justicia y la igualdad. De acuerdo. Pero mire lo que ha pasado. Hace 26 años usted dejó el poder, 25, 26 años. Los 4 presidentes que lo han seguido, de la Madrid, Salinas, Zedillo y ahora Fox, no van en esa línea, don José. Bueno, señor, no por es... eso yo fui el último. De acuerdo. Y sigue hablando de la Revolución Mexicana. ¿Le sirve de algo este país después de 25 claro años sí, de señor, ser gobernado por otros porque personajes? Es su esencia. Es ya algo no lo que empezó así. a latir desde el siglo XIX con los sentimientos de la Revolución de Morelos. De acuerdo. Con los sentimientos de la Revolución de Morelos se planteó el problema de resolver diferencias entre la igualdad y la opulencia. ¿Qué quiere decir esto? Que desde entonces empezamos a buscar una fórmula para implantar la justicia social, que estoy de acuerdo, no hemos logrado realizarla, pero las cosas, no porque no se cumplan, dejan de valer. Sigue siendo válida, aunque no sea vigente. Hay una diferencia fundamental
entre validez y vigencia. En consecuencia, yo estoy un convencido de que el apotegma de nuestro partido es el correcto. Democracia. De alguna manera la estamos logrando y lo logramos y lo logró el partido, porque fue el partido y sus presidentes presidencialistas los que hicieron las leyes electorales, que hicieron confiable el ejercicio electoral. Cumplida la democracia, la bandera de nuestro partido debe ser mantenerla e imponer la justicia social y seguir luchando por ella. Nuestra revolución, la primera social en la historia del mundo, sigue siendo válida, aunque no hayamos acertado a hacerla cumplir. Hay diferencias en muchos órdenes de este tipo en los que es evidente que validez no es igual a vigencia. No, José, una última pregunta sobre esto. Cuando lo oigo hablar... última, la que quiera. Cuando lo oigo hablar sobre este tema, a veces me dan ganas de preguntarle, durante todo el gobierno de Salinas, de Zedillo, ¿a poco no se sintió más cerca del PRD? Finalmente manejaba mucho más las posturas que usted defiende y también una misma visión del siglo XX y de la revolución. Bueno, yo creo que mi partido siempre ha mantenido sus banderas, aunque sus presidentes hayan impuesto lo que algún teórico de la política llamó un estilo especial o personal de gobernar. Rocío Villegas, para ser preciso. Entonces cada uno ha tenido su estilo y pues, pero el partido ha mantenido sus estatutos, ha mantenido sus principios, aunque los programas de gobierno hayan sido responsabilidad de los elegidos. Esa es la democracia y sus riesgos. Vamos al 2002. Pregunta un expresidente de la República, ¿lo está haciendo bien Vicente Fox? En las circunstancias que lo está haciendo, está aprendiendo. Mire usted, el ejercicio de la presidencia es tan especial que solo en la presidencia se aprende. No hay escuela para presidentes. Es un aprendizaje muy costoso, siempre, para un país, para una nación, para una sociedad. Desgraciadamente, le repito, es uno de los riesgos que tiene la democracia. Tenemos que admitirlos porque la alternativa no puede aceptarse. La reelección. Don José, ¿y en qué año se siente que uno ya aprendió? ¿En el segundo año? Ya en el ejercicio del poder. Sí. En el primero no, definitivamente. En el segundo, tercero ya empieza uno a entender lo que es el poder servir hasta el segundo, tercer año. El primero es un año en que se practican los programas y las realidades que se manejaron en las campañas. Depende mucho del estilo. Naturalmente que yo estoy regido por lo que hice, claro. Pero pues sería una fórmula monótona de conversar con ustedes. De tal suerte que yo preferiría que me siguiera usted preguntando. No, pero interesaba mucho porque parte de este cambio democrático, y usted lo ha vivido y usted además ha participado en ello, es que de 5 o 6 años para acá los expresidentes ya pueden hablar, ya pueden dar un punto de vista. Siempre es interesante escuchar a un expresidente hacer una evaluación de un presidente en funciones. De ahí la pregunta. Es fácil hacer un juicio, pero las consecuencias tienen implicaciones y ecos que en cierto momento no pueden ser útiles al país, porque serían críticas que podrían en algún modo estorbar el gobierno, y lo que quiere uno es libertad para ejercer su responsabilidad. Y cualquier juicio de un ex o de cualquier persona que haya asumido esa responsabilidad puede ser estorboso, puede ser molesto, puede tener consecuencias que no podemos prever. Tal vez no me morí a tiempo.
estaba la regla no escrita de que el que salía mejor que se quedara callado. Esa regla no escrita que existía en el priismo de que el presidente que salía tenía que quedarse callado. Pues es el resultado de una experiencia política muy depurada, señorita. En consecuencia, por inercia la sigo practicando porque soy un convencido de que al presidente debe dejársele que ejerza la libertad que le da su responsabilidad. En consecuencia, no estorbarlo. Mucho ayuda el que no estorba. Bueno, última pregunta sobre el presidente Fox. ¿Ha hablado con él? No, señor, no conozco de qué color tiene ni los ojos ni los dientes. No lo conozco, físicamente no lo conozco. Don José, aquí la pregunta, ¿qué ha pasado? Y vamos a hablar aquí de un personaje de la historia del México contemporáneo que se llama José López Portillo. ¿Qué ha pasado para que ese líder criollo, aquel último presidente de la Revolución Mexicana, de repente se vea envuelto en esto que, según una carta que usted mandó ayer a la revista Milenio, sea un escándalo de proporciones nacionales? De esa figura, de ese personaje muy polémico que nacionalizó la banca, ese personaje, ese líder, ese escritor, a un escándalo de proporciones nacionales. ¿Qué pasó? ¿Qué falló ahí? ¿Qué falló ahí, don José? Bueno, pues es que seguí viviendo. Tal vez no me morí a tiempo. Ya tengo muchos años. Soy un viejo enamorado. El amor siguió rigiendo mi vida y seguí viviendo. La vida es muy complicada. Precisamente sobre eso escribí un libro que se llama 80 y estoy escribiendo otro que se llama Anquises. Anquises. Anquises, no recuerda usted quién es Anquises, no. Pero Anquises es el padre de Eneas. Eneas, troyano, que es fundador de Roma, salva a su padre de las llamas de Troya cargándolo en hombros. Yo estoy en este momento en una situación de Anquises. Pasé de un hombre enamorado, profundamente enamorado por un amor de alguna manera senil, un amor de viejo, con todas sus limitaciones, que se vio envuelto en la vorágine de una vida con amores a destiempo, porque hay amores naturales, los amores que tienen los padres por los hijos por los padres, etc. Pero un amor de un hombre viejo con una mujer bellísima y joven es un amor difícil. Entonces puedo decir, y yo creo que con eso basta, que la vorágine de la vida arrastró a un viejo a la situación de tener como esposa a una mujer muy bella y muy joven. Y el viejo, con incapacidades crecientes, con enfermedades que me agobian, etc. Más podría decir, seguramente diré más, pero creo que con esto contesto la contestación de qué pasa. Eso es lo que pasa. Hay que entenderlo así. Don José, quizá la pregunta que supongo que no solamente se la haría yo, sino que está en muchas mentes, es la impresión de contradicciones de su parte. Por una parte, un inicio en donde primero hubo demandas en contra de sus hijos, de su primer matrimonio, y después ahora, aparentemente, en la posibilidad de tener demandas de parte de Sasha Montenegro contra usted o de usted con ella para lograr el divorcio. ¿Qué pasa? ¿Está dividido? ¿Lo manipulan de un lado y del otro? ¿Cómo se puede entender? Simplemente, cuando digo que tuve un amor de viejo, la vejez es de algún modo debilidad. Debilidades y pasiones a destiempo. Entonces yo cometí la incongruencia, los errores, muchos errores, que ahora, por atribuirlo a algo, atribuyo a mi vejez, a mi decrepitud de resultado de enfermedades que me han limitado la vida inconcebiblemente. Yo era un atleta, ahora soy un hombre débil, que no me puedo desplazar, que necesito ayuda para poder vivir. Si no viviera yo en sociedad, ya me habría muerto.
Entonces cometí errores que ahora reconozco. Esos errores me llevaron a demandar a mis hijas y a mis hijos de mi primer matrimonio por halagar a mi mujer, por mantener, por conservar a mi mujer. Pero desperté de ese error y mi amor apasionado de viejo fue confundido con sumisión y se me empezó a faltar el respeto. Y sin respeto, señorita, no se puede vivir. Entonces regresé con mis primeros hijos y encontré algo que me ha conmovido profundamente. Encontré no solo el perdón y la nobleza, sino cariño y lo que yo más buscaba, respeto. Ese respeto está normando la vida que ahora vivo, una vida difícil, contradictoria, como usted dice. Es la enseñanza que quiero transmitir en los libros de un viejo escrito para viejos, los problemas de un viejo que seguimos siendo seres humanos, con pasiones, con amores, con errores, con debilidades, con tantas cosas inesperadas que lo sorprenden a uno y que lo van enseñando a vivir de viejo. Es lo que me está pasando a mí. Don José dice, me desperté. ¿Qué lo despertó? Me desperté, ¿qué habré dicho despertar? No, cuando dijo, estaba yo en ese amor, y, bueno, dice, y sí. me desperté. ¿Qué fue eso que hizo que diera el giro? La falta de respeto, señorita. ¿Algo en concreto? No lo puedo decir porque no solo es una mujer hermosa, sino es la madre de mis hijos. Y más de ella no podría hablar. Entonces simplemente le digo el concepto genérico, porque lo demás lo he dicho ante los jueces, porque ya no puedo convivir con ella. Y los últimos sucesos me lo han confirmado. Pues podría decir que afortunadamente ha confirmado que no puedo vivir con ella. No puedo vivir con una mujer, mi esposa, que aprovechando mi ausencia de la casa, no solo viola mis archivos y mis cajones, sino saca papeles que quién sabe qué origen tienen y en qué contexto habrán estado ahí, y los exhibe, exhibiendo un odio infértil, que no tiene destino, porque no va dirigido a su defensa, sino ante el escándalo y la opinión pública, no al juez. Un odio sin destino. Y entonces comete la deslealtad de hacer público lo que no tenía ni tiene ningún objeto. ¿Cómo puedo convivir con una persona que me muestra esa deslealtad? Entonces, una prueba superviniente que voy a exhibir en los juzgados para demostrarle al juez que no puedo vivir con una persona que me acusa y trata de desprestigiarme a mí y a los seres que quiero y con los que estoy ahora. No puedo vivir con ella. Y eso es lo que persigue el divorcio. Separar a dos personas que ya no pueden convivir, que ya no pueden seguir en la aventura de la vida, porque de alguna manera se han traicionado. Entonces, para mí, esto es procesalmente, jurídicamente, pues es una confirmación de que no puedo seguir viviendo con quien insulta a los míos, con quien desprestigia a los míos, que son los que llevan el nombre de sus hijos, y que se atreve a decir que yo estoy despojando a mis hijos. Cosa más falsa no puede haber. En la demanda de divorcio soy muy claro. Yo le doné una casa para que sirviera de patrimonio a los niños
dadas las limitaciones de mi vejez, porque no era yo un hombre productivo como hubiera querido serlo. No era yo un hombre productivo. Dejé de ser un hombre productivo y el amor se fue por la ventana. Entonces, en la demanda de divorcio soy muy claro. Digo, la donación la quiero revocar para darle en la casa o su producto en fideicomiso a mis hijos Nabila y Alejandro, nada más, nada más. Darles la casa a ellos, pero cuando se atreve a afirmar que estoy despojando a mis hijos que tanto quiero, pues es una infamia que me impiden vivir tranquilamente con ella. Un matrimonio así desavenido es una ficción que debe terminarse. Es lo que estoy haciendo con el divorcio. Es un tema para mí sumamente desagradable, pero sí quería aclarar públicamente que de ninguna manera quiero despojar a mis hijos, por más que se diga lo contrario. Lo que quiero es asegurar que ellos van a ser los beneficiarios del importe de esa casa cuando se venda. Lo cubro. Quiero suponer que ella, que se conserva muy hermosa, vuelva a casarse. Un intruso en mi casa o beneficiándose de ella y eliminando en alguna proporción o manera a mis hijos pequeños, no lo soporto. No creo que sea lo correcto. Entonces quiero hacer un fideicomiso para mis hijos. Otra cosa, no puedo dejar en sus manos la administración de esos recursos cuando ha acreditado que no, desgraciadamente no es buena administradora. Ella confiesa que recibió hace unos años $1.700.000. Le he dado mucho más de esas cantidades después de la presidencia, porque otra cosa que envenenó nuestro matrimonio fue la consideración falsa que tenía ella, que estaba empeñada en encontrar que yo tenía un guardado de recursos oculto en algún lado, y eso produjo desavenencias muy desagradables que se complementaron con otra serie de cosas que en la demanda de divorcio es preciso, porque estas tienen que ser así precisas, y que voy a probar, y que ahora se prueban con una prueba superviniente, que es este infundio desprestigiante que ha hecho. Para ser viejo hay que ser muy macho. Un hombre público, don José, un hombre público que ha sido toda la vida, ¿qué duele más? ¿Esta que usted mencionaba, traiciones, o el escándalo, don José? Duele todo. A esos años de impotencia duele todo. Cuando uno comprende que ha llegado a la declinación de la vida y que ha perdido fuerza de decisión, fuerza para actuar, y que ya es irreversible, que por delante ya está solo la muerte, más declinación y más muerte que en cualquier lado ha podido ocurrir en las terribles operaciones que me han hecho y que me tienen en la condición de debilidad en la que estoy actualmente. Me duele tanto el escándalo como duele todo. Duele todo. Simplemente para el registro, yo es la última pregunta que haría sobre este tema. En la edición de ayer de Milenio se presenta un documento, usted lo vio, Agustín Acosta Lagunes, etcétera. ¿Usted vendía azúcar a Irán? ¿Pero cómo va a vender azúcar? No he tenido conexión con ese sector,
más que en la época en que ejercí la presidencia. De ninguna manera. Ahí hay una maña periodística que me irrita un poco, porque la noticia tan pobre como es ese papel en el que nada tengo que ver de Acosta Lagunes, no tengo que ver nada con ninguna de las operaciones que supongo, porque conozco al personaje, ejercita legítimamente para vivir o qué sé yo, para qué. Como no tengo nada que ver, pues nada puedo decir sobre el particular. Simplemente es lo que digo, una violación de mis archivos en búsqueda de algo que me desprestigie. Y la maña periodística está en que, siendo tan pobre la noticia, la rodean de una serie de consideraciones sobre personajes de conducta dudosa en el extranjero, y que la lectura corrida hace confundir y hace suponer que también yo incorrí en esa conducta. Entonces es una cosa muy molesta en que, les repito, es una expresión de odio sin destino, que no tiene ninguna importancia procesal más que las que ahora, la ventaja que ahora me dan a mí de haber constituido una prueba superviniente para demostrar la incapacidad, la imposibilidad que tenemos de convivir. No, una última pregunta, sí, nada más. Me comentaba hace poco, ahora me comentaba que se quedó prácticamente pues con la biblioteca y todos los papeles suyos. ¿Tiene usted algún miedo, temor acerca del uso que ella le pueda dar a los archivos que se quedó? El escándalo, señorita, el escándalo improductivo, que no la beneficia en nada a ella, que no la beneficia en nada a ella. Y sí, por la presentación periodística que se hace, pues es escandalosa. Y yo preferiría que permaneciera, como todas las cosas privadas, en el secreto de la privacidad. Es mi vida privada, son mis papeles privados, no tienen por qué andar por ahí fuera de contexto, pues mal usados, pero usados sin ningún producto. Ella no va a modificar su posición procesal. El juez le va a dar todas las oportunidades para que conteste la demanda, para que aporte sus pruebas, para que formule sus alegatos, y él dictará la sentencia. Perdón, ¿puedo hacer una última pregunta? La última. Don José, nada más. Puras últimas. Me llamó la atención en el artículo del periódico Milenio, en donde ella dice que en realidad ella demandó a la periodista Isabel Arvide porque usted así se lo pidió. No, señorita, hay una historia muy desagradable. La señorita Arvide sacó un artículo también gratuito, expresando un odio sin sentido, sin propósito, injurioso, calumnioso. Entonces, consideramos con el abogado, que al final tuvo éxito, que lo mejor era que demandara a ella, porque era la madre y podía alegar precisamente el perjuicio que se le estaban haciendo a los hijos. Yo era un hombre público del cual le habían dicho muchas cosas, todas ellas calumniosas y falsas, afirmo categóricamente, y en consecuencia era yo un hombre vulnerable, y ella era una artista popular, querida por el público, muy hermosa, muy buena madre, muy inteligente, tiene muchas cualidades. Yo lamento profundamente que esa pasión desbordada y este odio sin destino del que padece nos hayan llevado a estos extremos. Yo siempre he querido la conciliación, yo siempre he querido la integración de toda mi familia, de todos los que quiero, pero por muchas razones que no son para decirse en este momento, pues el odio ha impedido, un gran odio que me envuelve y que de ella proviene, porque mis hijos
son hermanos de los hijos que con ella tengo y manifiestan su voluntad de integrarse en una sola familia, de la cual ha sido mi ambición, que lo he realizado, yo pudiera ser patriarca, pero me lo impide una actitud inexplicable de odio, de celos y complejos que no es del caso en este momento. Ella sí, pero aparte de eso ella habla de propiedades, habla también de mucho dinero en propiedades. Mucho dinero es una expresión relativa. ¿Qué es mucho dinero para unos y qué es mucho dinero para otros? Para ella, mucho dinero es tal vez las cantidades que le he dado. Poco dinero, lo que en este momento puedo darle a mis hijos. Yo en este momento tengo ingresos exclusivos porque tengo terapias y enfermedades que me impiden ganarme la vida como cuando yo era joven. Tengo nada más mi pensión de expresidente y recibo 86,000 pesos. 86,000 pesos de los cuales el juzgado ya acordó que le dé 60,000 pesos a mis hijos. A ellas se les hace una cantidad insignificante, a otras personas no se les hará. Yo no sé a ustedes que se les haga, No. pero para ella dice que es una limosna y no me la aceptó. El juez la determinó. Yo me quedo con 26,000 pesos para cubrir los pagos de mis enfermedades y para tener dinero para pasear a mis hijos cuando los pueda sacar, porque ahora me lo impide. En fin, ¿para qué seguimos exhibiendo estas miserias? Muy bien. Para terminar, déjeme, usted hizo una cita literaria, déjeme hacer otra, déjeme tomar a Ariosto, de Orlando enamorado a Orlando furioso. ¿Será el caso de José López Portillo? Pues no precisamente, porque es el caso de Orlando Viejo, que es una posibilidad que no se exploró en la literatura. No, ya no hubo. Esa posibilidad la estoy explorando yo en mis libros 80 y Anquises. 80, todas las excelencias y el himno al amor de un viejo. En Anquises, el reconocimiento de un fracaso y de un reajuste de una vida que se va acabando. Simplemente. ¿Cuándo vamos a leer esos libros, don José? Cuando las circunstancias me lo permitan. En este momento mis terapias, tengo despedazados los pies diabéticos, tengo neuropatías diabéticas en los pies que me obligan a internarme en una cámara hiperbárica. Terminando esta entrevista me voy a ello. Una cámara hiperbárica para para oxigenar mi organismo y meter oxígeno y sangre en unas llagas que tengo en los pies que me impiden caminar, pudiéndolo hacer con las limitaciones de mi semi-invalidez. Con esas limitaciones, pero el dolor me lo impide, de tal suerte que no tengo tiempo para dedicarme todo lo que quisiera a terminar esos libros. El 80 ya está editado, pero no distribuido, porque como no lo he concluido, no quiero que se lea todavía sin la visión completa de la vejez, que habla sobre la vejez, sus excelencias y sus limitaciones y problemas. Lo terminaré con la parsimonia que debe dársele a una edad tan avanzada como la que yo estoy alcanzando. Mire usted, en lo personal le digo, para ser viejo hay que ser muy macho, porque hay cosas... ¿Tan difícil es la vejez? Es difícil, pero la alternativa es peor, porque se es viejo o se está muerto. Estaba profundamente convencido de que eso es lo que necesitaba el país.
Ahora sí, prometo que es mi última pregunta. Se la hago al presidente de 1978-79, 15% de IVA. Se debió haber grabado alimentos y medicinas. Se equivocó nuestro Congreso, se equivocó el presidente de la República al hacer esa propuesta. En mi estimación, ¿no? Hoy en día, en 2002, ¿qué debió haber ocurrido ahí, don José, según usted? Me estamos hablando de la reforma fiscal. Del proyecto de reforma fiscal. Del proyecto. Primero, grabar alimentos, medicinas. Vamos a referirnos a ese tema. En lugar de contestarle directamente, perdóneme que como un recurso de viejo, recuerde lo que hicimos nosotros. Al decir nosotros, digo el presidente Echeverría como presidente y yo como secretario de Hacienda. No es recurso de viejo, es recurso de político sagaz, bueno, que quiere responder con una metáfora o con una analogía. Permítame usar como viejo un recurso sagaz. Bueno. Entonces, miren, ¿qué hicimos? Ante una situación similar a la que pasaba el presidente Fox cuando introduce su reforma fiscal. Teníamos necesidad de ingresos. Entonces el presidente, yo era secretario de Hacienda, me dijo, tenemos necesidad de ingresos, a ver qué haces. Entonces, la Secretaría de Hacienda, lo subrayo porque no intervino ningún otro organismo ni ningún otro personaje más que la Secretaría de Hacienda. La proposición fiscal que hicimos salió íntegra exclusivamente de la Secretaría de Hacienda, y yo como secretario estaba profundamente convencido de que eso es lo que necesitaba el país. Pero ante eso le presenté el proyecto de reforma fiscal y me dijo, bueno, lo vas a presentar en una comparecencia ante el Congreso y tienes que defenderla y sacarla adelante. Entonces diseñamos la estrategia y la táctica. Como usted sabe, la estrategia es el arte de conducir a los ejércitos al campo de batalla y la táctica es mover a los ejércitos en el campo de batalla. A mí, como secretario de Hacienda, me confió la estrategia. Él se reservó la táctica. Con este resultado, cuando empecé a tomar contacto con las fuerzas de opinión, comprendí que no podía yo presentar un esfuerzo fiscal recaudatorio como reforma fiscal, porque no lo era. Una reforma fiscal tiene que tener no solo alcances para el ingreso, sino también para la justicia, ser redistributiva del ingreso. Solo así hay una reforma fiscal. No puede, lo que yo proponía era simplemente recaudatorio. Entonces la primera medida de estrategia que se me ocurrió fue no llamar a ese esfuerzo reforma fiscal. ¿Cómo lo llamó? Adecuaciones fiscales. Adecuaciones fiscales. Tenían intención recaudatoria exclusiva. Y el efecto lo logramos desde el gobierno de Gómez Farías, vicepresidente de López de Santana, que dejaba a Gómez Farías, como sabe usted, sí, para que hiciera el trabajo sucio. Desde entonces no ha habido un esfuerzo fiscal tan vigoroso como el de las adecuaciones fiscales. Como el de ustedes, 75-80 lo ubicaría por ahí. Ese esfuerzo. ¿Incluye el episodio 2001-2002? Pues de alguna manera no sé cómo lo podría alcanzar, no, porque 2001 no llegó hasta acá, salvo claro en las consecuencias. Entonces, permítame continuar con mi estrategia. Venga. Lo siguiente que hice después de llamar adecuaciones fiscales y no reforma fiscal, porque solo tenía propósitos recaudatorios, fue ponerme en contacto con las fuerzas de opinión, decisión de la nación.
partidos políticos, sindicatos, clase trabajadora, grupos empresariales organizados que no tenían representación en el Congreso. Los trabajadores sí, tenían representantes obreros porque eran miembros del PRI, pero los empresarios no tenían diputados que los representaran. No ha habido y es difícil que haya un partido de los empresarios mexicanos. Es difícil, es un poco chocante. Es un poco chocante. Entonces, los encargados de oír a los empresarios éramos los miembros del Ejecutivo que colaborábamos con el presidente, fundamentalmente el secretario de Hacienda, encargado de tomar contacto con los grupos de presión empresariales, recoger sus opiniones e incorporarlas de alguna manera a las proposiciones que hacíamos. Esa era mi función. Entonces tomé contacto con todos. Recuerdo que era el presidente del partido, Carlos Ansores. En su casa me reuní con los representantes de los partidos políticos, la oposición, el PAN, el PARM y el Trabajo Socialista de los Trabajadores, y empecé a platicar con ellos, introduciéndolos en el problema que teníamos y en la solución que le dábamos. Entonces eso me permitió comunicarme con ellos y recoger sus objeciones y prepararme mejor para el oficio que se me había otorgado. Hablé con las cúpulas empresariales, tratando de convencerlos. Traté con don Fidel Velázquez, el indispensable Fidel Velázquez, que tan valioso fue para este país, miembro de mi partido, que con su vieja experiencia, con su experiencia de viejo, para él hubiera sido necesario. Era un lector ideal para los libros que estoy escribiendo, pero me fue muy útil porque me consideró sus experiencias y reflexiones. En fin, esa era la estrategia. Y la táctica que se reservó Echeverría, si algo sabía Echeverría, era oficio político. Si algo sabía, era oficio político. Se reservó la táctica, sí, la táctica fue muy simple. Los miembros del partido, la víspera de la comparecencia, aventaron las bombas más fuertes. Por ejemplo, pues no me gustaría decir nombres porque todavía están vigentes. Las bombas más fuertes, las que dieron debajo de la línea de flotación, fueron de los miembros del partido. Entonces me habló Carlos Ansores y me dijo: oye, mano, esas son fregaderas, ¿qué está pasando? No te preocupes, mano, es una medida de zorro de nuestro presidente. Está moviendo los ejércitos y calculando las líneas de retirada y las trincheras para usarlas en su caso. Así es que no te preocupes, yo voy a meter segunda o primera y esto, estoy convencido, lo saco adelante, así que ten confianza en mí. Y así sucedió. Fue una jornada para mí inolvidable y creo que exitosa, porque no solo saqué las adecuaciones adecuaciones fiscales adelante, sino que como se usan ahora medios que en la antigüedad no se usaban, me fueron favorables y atribuyo en gran parte a los resultados de las adecuaciones fiscales, que me dejan un poquito de agüita, las adecuaciones fiscales, mi posición de candidato del partido. Algunas otras cosas. Es decir, ustedes sí hicieron la tarea. Pues sí, hicieron la tarea. Algo que este gobierno no hizo. Muy cuidada en estrategia y en táctica y en actuación. Porque nuestra actuación
en los foros correspondientes fue irreprochable. Entonces así le contesto. Muy bien. Así le contesto. Muchas gracias, ¿no? Algo más. Yo me quedo nada más con una última duda, más que pregunta, con una enorme diferencia. En 1975, 76, 77, el presidente de la República tenía prácticamente todos los hilos en la mano. Esa es una cosa que hay que decir en favor de Fox, que Fox se está moviendo en un medio inusitado. Gracias. Con permiso. Por favor. Con un Congreso en contra, resultado del juego de posicionamiento de las fuerzas políticas, y yo tenía un Congreso a favor, pero a pesar de ello, y porque el presidente tenía oficio político, no digo que el actual no lo tenga, pero que lo tenía adecuado a sus circunstancias, como tenía oficio político, se movió como si el Congreso fuera de la oposición, y yo me moví como si el Congreso fuera de la oposición, y a los primeros que tuve que convencer fueron nuestros diputados y senadores en sesiones muy largas y previas, y después en la Cámara con una comparecencia de 8 o 10 horas que... ¿La recuerdo? Sí, se acordará usted. Entonces, eso sucedió. Había mucho oficio político, no había un Congreso de oposición como ahora, pero de todas suertes actuamos como si hubiera, porque de todas suertes había oposición, que no iba a ganar con la votación, pero que después iba a capitalizar nuestros errores políticamente para las futuras elecciones. ¿Era mejor aquella clase política mexicana? Más experimentada, es todo lo que puedo decir. Mucha experiencia, mucho oficio, mucho patriotismo, en fin. Para nosotros los viejos, todo tiempo pasado fue mejor. Así es que, pues, ¿qué más le puedo decir? Pues le agradecemos Muchas muchísimo, gracias. don José. A sus órdenes. ¿Se queda con algo que hubiera querido decir? Pues yo creo que ya dije todo y tal vez demasiado. Lo demás, en su oportunidad, van a leerlo en mis libros 80 y Anquises. Anquises. El curso. De 80 todavía está terminado. Una parte sí, Ya. pero va a dar un curso del claustro. Ah, va a dar un del, curso. Génesis Sí. y teoría particular del Estado mexicano. A ver si nos puede platicar. ¿Va a dar un curso, don José? Voy a dar un curso, ¿En el claustro de Sor Juana? sí, una materia que quise dar en la Escuela de Derecho y no supe si las puertas no se me abrieron o se me cerraron. Pero no pude darlo. Es una obsesión en mí. Génesis y teoría particular del Estado mexicano, que es la síntesis de dos experiencias, una como maestro de teoría general del Estado y el haber sido presidente de esta república. Entonces, la teoría y la praxis creo que las he sintetizado y quiero transmitirla porque quiero seguir siendo útil a una juventud que merece el que se le transmitan las cosas que solo los viejos sabemos. En fin, estoy explotando demasiado. ¿Cuándo empieza, condición de viejo. empieza ese curso? Empieza en febrero. Febrero. Muy bien. En febrero. Muy bien, pues suerte. Gracias. Suerte y mil gracias. Pues para servirlos. Gracias, Carmen. Gracias por acompañarnos aquí en Séptimo Día. Esperemos que hayan encontrado interesante esta entrevista. Nosotros los esperamos mañana a las 9:30 de la noche en CNI Noticias, en su nuevo horario, a las 9:30, y como siempre el próximo domingo, 9 de la noche, Séptimo Día. Gracias, buenas noches.
Esta ha sido una producción de CNI.